ti no te tuviera, Aleluya. si no hubiera conocido al Dios que me ama. Disfrútalo, hermano. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios Aleluya. que me ama. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. Mucho, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Aleluya. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, Señor. si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Sé dónde estuviera, Aleluya. si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Al Dios que me ama. Es cierto que a veces en el día el calor nos chupa las energías, el trabajo físico nos chupa las energías, y hay gente también que a veces es difícil de tratarla y se vuelven complicados y también nos chupan las energías. Y a veces llegamos a la iglesia con mucho cansancio, con nuestras fuerzas demasiado mínimas. Pero me acuerdo de aquel hombre que dijo: yo doy esfuerzo al cansado
y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mozos flaquean y caen, los mancebos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová recobrarán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay alguien que nos da las fuerzas, hay alguien que nos da las energías. Cuando yo entro a este lugar, algo empieza a suceder, y es que la presencia del Espíritu Santo que empieza a moverse. Oh, gloria, alábale, glorifícale, porque Él te quiere dar fuerzas, porque Él te quiere dar ánimo, porque Él te quiere dar fortaleza. Gloria. En la montaña, Josué empezaba a agarrar ánimo y empezaba a vencer a los amalecitas. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo decaía en guerra. Pero hubo alguien que levantó las manos y se unió para levantar las manos de Moisés y ponerlo sobre la roca. Del Espíritu Santo. Dependemos de ella, y en cada servicio o en cada culto que venimos a rendirle a Dios, tenemos que sacar fuerzas de debilidad y lograr en el nombre de Jesucristo darle lo mejor de nuestra vida al Señor en estos cultos. Amén, hermanos. Paz de Cristo a todos. Bienvenidos sean todos nuestros amigos, familiares y hermanos en Cristo que nos visitan. Es un placer nuevamente saludarles, y como siempre lo he dicho, y esa frase para mí es algo especial: Cristo los ama y nosotros también. Amén.
Vamos rápidamente, el tiempo transcurre velozmente y queremos también aprovechar el mensaje de la palabra del Señor. Quiero que tomen sus Biblias y que con esa reverencia, ese respeto que merece nuestro Dios, pongamos todos nuestros sentidos en la atención que merece el Señor a través de su palabra. El capítulo del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 18. Estaremos leyendo desde ahí el capítulo 19 del libro de los Reyes, verso 18. Voy a leer desde el verso 19. ¿Sí? Me dicen amén cuando lo tengan a la vista. Al verso 21 vamos a dar lectura. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tomen su asiento, por favor. Hemos creído que a través de la oración que hemos desarrollado, Dios en su gran bondad nuevamente estará hablando a nuestras vidas. Hoy estaré tratando un tema que es de suma importancia más en la iglesia, ya que la iglesia tiene una función no solamente en la proclamación del evangelio, de ir a los perdidos o a la gente y darles a conocer las buenas nuevas de salvación, sino también aquí dentro de la iglesia tiene un trabajo que desarrollar, y ese trabajo es tan honroso que se debe de convertir en nosotros en un gran privilegio, en una oportunidad que Dios nos da para servirle. Tomé esta porción bíblica porque los dos personajes en el Antiguo Testamento, en el periodo que ellos están viviendo, es algo muy asombrante, ya que trata de dos hombres. A Elías le dicen el profeta de fuego, y fue muy mencionado y es muy mencionado. El capítulo 5 del libro de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones a las mismas que las nuestras, pero dice que oró a Jehová y llovió, oró a Jehová para que lloviera y llovió. Oró a Jehová para que no lloviera y no llovió. Dios respondía a Elías. Esto es asombrante porque a este hombre se le considera como el profeta de fuego. Pero el hablar de Eliseo es un personaje que también se convierte en un personaje formidable, en un hombre que logra hacer el doble de milagros que hizo Elías. Cuando Elías vio que Eliseo no se le desprendía después de que le aventó el manto, y rápidamente Elías tomándolo alcanzó a Elías, lo tomó Eliseo y alcanzó a Elías y le dijo: nomás permíteme regresar con mis padres y despedirme de ellos, de mi padre y de mi madre, y vendré. Y cuando Eliseo regresó con Elías,
me dice la Biblia que Eliseo no se le desprendía a Elías para nada. Estoy brincando a pasos agigantados la historia porque en sí no quiero hablar de los grandes sucesos, de las cosas espectaculares de estos personajes, sino quiero hablar de algo que muchas de las veces no le damos toda la importancia que realmente esto tiene, ya que de esto que voy a mencionar fue dotado Josué, fue dotado Timoteo, y que el modelo a seguir en esta característica o en esta gran cualidad o en este atributo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me refiero precisamente al servicio, el servir, que para muchos el ponerse a las órdenes y dar la atención a las personas y hacerlas sentir muy bien de una manera tan solícita, tan presta, parece ser que aquel que sirve es de menor grado que el que está siendo servido. Me he fijado e inclusive en algunos restaurantes cuando se acerca el mesero y atiende a las personas de la manera más atenta, de la manera más amable, su servicio trata de desarrollarlo de una manera tan excelente que la persona que está siendo servida o atendida en ese momento se sienta tan importante. ¿A quién no le gusta sentirse importante? A todos nos gusta sentirnos muy importante, pero quiero hablar acerca de ello, ya que el poseer este atributo o esta cualidad nos lleva a lugares, a esferas muy asombrantes de honra. A todos nos gusta de alguna forma que la gente nos tenga un gran respeto, nos tenga una gran admiración. Como dijo el Señor, yo honro a los que me honran, o sea, siendo el Dios todopoderoso, la máxima santidad, la máxima autoridad, dice que Él nos honra, pero es una honra que Él da acondicionada. Y cuando Dios honra a alguien, lo coloca en un lugar de privilegio, lo coloca en un lugar grandísimo de bendición. Parto desde esta lectura porque lo que yo alcanzo a ver en la vida de Eliseo es algo asombrante y puedo ver el tinte de su personalidad porque es un joven, y vaya, algunos le han mencionado, algunos predicadores, un campesino, otros le han dicho un guarachudo, una persona de rancho, de campo, y pues el común denominador de la gente que somos de la ciudad, e inclusive hay quienes los hemos tomado por gente ignorantona, por gente simple, por gente demasiado sencilla, que está ajeno de muchas cosas. Puede estarlo, pero esta cualidad o esta característica de la cual yo quiero o estoy mencionando no trata con la tecnología, nada tiene que ver aquí con los adelantos de la tecnología, con el nivel académico, nada tiene que ver el que haya crecido entre gente distinguida. Esto se posee tanto en la gente más humilde como en la gente que es reconocida y que se mueva en la alta alcurnia o bien o de la alta sociedad o de los grandes hombres que tienen una figura ante los demás y son muy mencionados. Cuando habla de Eliseo, dijo un hombre, Dios sacó a este hombre guarachudo de los surcos de donde estaba arando la tierra. Pero en estos versículos, que es el 19, el 20 y el 21, deja muy en claro el tipo de persona que es Eliseo. Él emite un mensaje, una personalidad
asombrante de lo que realmente era Eliseo como persona. ¿Sabía usted que Dios no se maneja por la apariencia de los hombres, como le dijo al profeta Samuel cuando fue a la casa de Isaí para tomar de ahí el varón, uno de los hijos de Isaí, y ponerlo como rey sobre Israel? Ya anteriormente el pueblo de Israel se había dado un chasco, y a veces nosotros nos podemos dar sorpresas con gente que aparentemente parece ser que tiene algo grande en su persona, que hay algo que en el cual esa persona puede dar o puede brindar a beneficio de los demás. Y cuando hablo de la apariencia es porque estamos hablando de un personaje sumamente humilde, una persona de campo, un agricultor, un campesino. Pero aunque él era un campesino, había sido criado de una forma tan asombrante que su educación deja muy en alto el nombre de sus padres y el nombre también de sus hermanos, de su familia. O sea que eso depende mucho de nosotros. Cuando nosotros tenemos un comportamiento extraordinario, cuando tenemos un comportamiento tan especial ante los demás, dejamos en alto a nuestros padres, porque se supone que nuestros padres fueron los que nos educaron. ¿Cierto o no es cierto? Fueron los que nos dieron la formación, los que lograron transmitir su personalidad en nuestra vida. Y precisamente Eliseo deja en alto el nombre de sus padres. Pero yo quiero que vea aquí, porque la parte que yo quiero hacer énfasis o quiero hacer más resaltar en ello, es que cuando Eliseo ve a Elías al momento pasando junto a él y le avienta el manto, Eliseo lo toma. No voy a entrar en el significado del manto, quiero que vea algo muy interesante. Él lo toma y Elías, avanzando ya algunos metros adelante, él deja lo que está haciendo, corre y lo alcanza y le dice a el profeta: solamente dame la oportunidad de regresar a la casa de mis padres, despedirme de ellos y volver. Pero la Biblia o la lectura de la historia en estos 3 versículos nos dice que él mató aquellos animales con los que estaba arando la tierra, y dice que con el arado coció la carne y la dio al pueblo. Algo tan asombrante que hace Eliseo, que proyecta la gran estima, el gran valor que tiene por su gente. O sea, él era un hombre que estaba en la mayor disposición a hacer todo lo que se pudiera en beneficio de su gente o de su pueblo. Y precisamente nos damos aquí cuenta, porque cuando él ya deja y hace todo lo que acabo de mencionar, alcanza a Elías y le dice a Elías que ahora sí está en la mayor disposición de servirle, porque dice en el versículo, estamos allí en el libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 21: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y ¿qué dice? Y le servía. Esa es la parte la cual yo quiero hacer resaltar, y quiero darle una gran relevancia, porque realmente el cristianismo precisamente se trata de servir. ¿Estamos de acuerdo? Y el servir es un atributo, es una cualidad que no toda la gente posee. Hace ya algún tiempo, cuando su servidor todavía laboraba en una de las empresas aquí en Juárez, que empezó a tener mucho auge, conocí a un muchacho que entró en el puesto de intendencia. O sea, había sido un joven que había pedido el puesto de barrendero, de hacer la limpieza en la empresa, en todos los departamentos,
y su aspecto hasta cierto punto pues no era un joven que tuviese alguna cualidad física o bien, o que pusiera alguna personalidad o anduviera bien vestido. No, el muchacho era demasiado simple, pero lo asombrante de ello es que este muchacho empezaba a hacer su trabajo, a desarrollarlo de una manera tan apasionada, de una manera tan eficaz, que no solamente en el trabajo de la limpieza él empezó a destacarse, sino también se empezó a poner a la orden de cada una de las personas que estaban en aquellas oficinas, en aquellos departamentos, y en la mayor disposición de que cualquier cosa que se les ofreciera, él estaba dispuesto a cualquier mandado, a cualquier servicio, y la gente le tomó la palabra y este joven empezó a ser muy apreciado, muy estimado, paz de Cristo, hermanos, por la empresa. Lo mandaban a traer alguna hamburguesa, lo mandaban a traer algún alimento, alguna soda, algún refresco, e iba rápido y llegaba rápido y entregaba su cambio tal y como así debía de ser por sus principios, por sus valores. Entonces este joven empezó a destacar, que rápidamente en menos de 3 meses se convirtió en el empleado del mes. Pero en la forma de servir no solamente era en el área ya de intendencia, sino también de hacerle mando a la gente, sino que también se acomedía a hacer otros trabajos sin ser él de ese departamento. El simple hecho, él traía esa característica cualitativa que lo hacía destacar ante los demás, y empezó a ganarse el aprecio, la estima, la admiración de toda la gente, que para cuando menos esperamos ya era uno de los auxiliares de aquel almacén. Después se convirtió en el gerente del almacén. Después de convertirse en el gerente del almacén, se convirtió en uno de los gerentes de las sucursales de aquella empresa. Y era muy mencionado, y en una de sus entrevistas le preguntaron en qué radicó su éxito, por qué él llegó hasta ese puesto si él había llegado desde más abajo a ser un simple barrendero o limpiador de pisos. Dijo: es que esto radica en servir, y si puedo servir en otra área sin descuidar la que ya tengo, y si puedo lograr otra más, lo voy haciendo. Entonces se dio cuenta que el servicio o la forma de servir a los demás lo iba llevando a esferas más elevadas de ingresos económicos y de puestos en el trabajo, que todas las oportunidades que se presentaban él las aprovechaba por su excelente forma de servir a los demás. Cuando hablamos de Eliseo, la Biblia nos dice que Eliseo le servía a Elías. Mi pregunta, mi interrogante, cuando yo empecé a leer esta porción bíblica y veo todo el trabajo que él desarrolló para ir a seguir al profeta del pueblo, al profeta de fuego, a Elías, que era muy mencionado Elías en el pueblo. ¿Quién no conocía a Elías en el pueblo de Israel y aún hasta otros pueblos más? Pues cuando se presentó la oportunidad, Eliseo empezó a servirle, se convirtió en su criado, se convirtió en su servidor. No había cosa que Elías no necesitara que la iniciativa de Eliseo rápidamente estuviese al pie, al momento oportuno que se los solicitara cualquier cosa Elías. Eliseo se había convertido en el servidor de Elías. Hoy en este tiempo es difícil encontrar
personas o hermanos con estas características o con esta gran cualidad o este atributo. Casi todos lamentablemente esperamos el que alguien nos atienda, el que alguien nos haga sentir bien, el que alguien nos sirva, no sabiendo que es el código para abrir y lograr que Dios empiece a desarrollar cosas tan asombrantes en nuestra vida. Lo que empezó a poner Dios en Eliseo fue algo, hermano, que ni aún el mismo Elías, hermano, se había percatado el por qué el esmero de Eliseo de servirle de esa forma a él. Hasta que llegó el momento en el que le preguntó Elías a Eliseo: bueno, he estado viendo que tú no te desprendes de mí, que estás al pendiente, que dejaste a tus padres, que dejaste muchas cosas que tú estabas desarrollando por servirme, y lo he visto en cierta forma porque no me has pedido nada y estoy viendo que lo estás haciendo incondicionalmente. Entonces quiero saber realmente qué es lo que tú estás buscando de mí. La gente, hermano, que le gusta servir, la gente que le gusta servir con excelencia, la gente que le gusta estar allí al momento y que no necesita en ninguna manera que alguien lo apuche, que alguien lo impulse, sino por sí mismo nace de su interior de querer ser esa persona que está en la mayor disposición de ser útil para los demás, de ser un servidor. Yo no sé cuántos de los que están aquí les gusta ser servidores. Paz de Cristo. Bueno, son muy pocos amenes, porque en realidad así es. Cuando la gente es sincera, es honesta, pues no habla o no dice amén por decir amén, porque realmente esto no es de todos. Pero ¿qué fue lo que logró Eliseo con toda esta manera, esta forma de atender al profeta? ¿Por qué tanto esmero? ¿Por qué tanta pasión? ¿Por qué estaba siempre al pendiente, a la expectativa? Todavía no salía el sol y Eliseo ya estaba a un lado de Elías para que en cuanto abriera los ojos ya estaba ahí la taza de café, ya estaba ahí en cuanto se levantara, doblando rápidamente los lienzos o aquellas cobijas, o bien donde se acostaba Elías. Eliseo era algo serio, algo asombrante, pero es aquí donde yo quiero que vea, hermano, y analiza, porque después vemos que Eliseo logra colocarse, hermano, en el número de milagros, de manifestaciones tan asombrantes que quedaron, hermano, asentadas en la historia, que inclusive aún muerto Eliseo y sus huesos estando allí en aquella sepultura, en aquel hoyo donde por allí habían escarbado, dice que en una persecución había caído un soldado de por ahí en esa tumba donde estuvieron los huesos de Eliseo, y dice que al momento que cayeron los huesos de Eliseo volvió a resucitar, porque ahí cayó muerto de un flechazo y volvió a levantarse. O sea que había algo tan asombrante, tan impactante en la vida de Eliseo, que realmente vale la pena adoptar nosotros esta gran cualidad, esta característica que lo distinguía ante los demás de ser un buen servidor. Pero la pregunta que le hace Elías a Eliseo, le dice: bueno, ¿qué es lo que buscas de mí? ¿Por qué tanta insistencia en servirme de esta forma, de esta manera? Quiero que me digas, es más, lo que tú me pidas ahorita en este momento yo te lo doy. Y se queda Eliseo viendo a Elías. Jamás se le había pasado por la mente a Elías lo que iba a mencionar Eliseo. Y es aquí donde yo quiero que vean, jóvenes hermanos todos, porque esta cualidad, esta característica lo colocó a Eliseo en un lugar de eminencia, en un lugar de honra. Ahora me pregunto, hermano, y veo, y ahorita estaré mencionando el por qué Eliseo pidió esto. Eliseo
aparte de con sus padres, que había sido enseñado, había sido educado, había sido instruido en los buenos modales, en las buenas costumbres, en las buenas actitudes, en los buenos comportamientos, en su entrar y en su salir. Eso mencionaba que este muchacho era un hombre muy sabio, muy prudente, muy sensato, y sabía lo que él quería, lo que él deseaba, lo que él anhelaba. Cuando le dice Elías a él, contesta entonces sí, Eliseo y le dice: quiero la doble porción de tu espíritu. Si los milagros de Elías fueron espectaculares, fue una gran cantidad, que inclusive hizo caer fuego del cielo, hizo tantas cosas tan impactantes a los ojos tanto de los de afuera como los de su pueblo, que decían: verdaderamente este hombre está impregnado de Dios, está impregnado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo respalda, Jehová de los ejércitos está con él. Pues lo que está pidiendo Eliseo es algo asombrante: quiero la doble porción de tu espíritu. ¿Sabe qué contesta Elías? Dice: cosa difícil has pedido, pero va bajo una condición. Está bien, te será dado esto, lo que tú estás pidiendo, pero siempre y cuando tú veas cuando yo parta. No voy a hacer muy extenso esto, porque realmente hay personalidades en la Biblia que me dejan con los ojos cuadrados. Y me atrevo a decir, porque cada israelí, cada hebreo, hermano, cumplidos los 12 años, era ya, hermano, un joven, un adolescente con todo el conocimiento de la ley de Jehová. O sea, que Eliseo leyó el Génesis, leyó el libro de Deuteronomio, leyó el libro del Éxodo, leyó el libro de Levíticos, leyó el libro de Números, leyó el libro de el último libro, bendito Dios, hasta se me olvidó, el libro de Deuteronomio, que es el último, lo había mencionado como primero. Pero cada historia, cada parte que leía Eliseo, se quedaba él reflexionando, meditando en la palabra, discerniéndola, qué cosa podía sacar para él en el presente. O sea, el leer la historia del Génesis, el leer la historia del Éxodo, el leer la historia del Números, de Levíticos, de Deuteronomio, hermano, para Eliseo era algo asombrante, y pudo darse cuenta que al terminar el ministerio de Moisés hubo alguien que lo sustituyó y se llama Josué. Pero leemos la vida de Josué y nos damos cuenta que cuando Moisés subió a la montaña para recibir la ley de Jehová, dice que lo estaba esperando muy cerquitas Josué, y dice que era su servidor. Paz de Cristo, hermanos. O sea que a Josué también lo colocó en un lugar muy especial Dios, por cuanto se convirtió en un siervo verdadero, en un hombre con toda la presteza, con todo el deseo de estar al servicio de Moisés. Y si usted se da cuenta en el testimonio de este libro, nos damos cuenta que Josué es muy mencionado, tanto que Josué es uno de los que entra a las tierras de Canaán, que la generación que salió de Egipto, cuando fue Moisés con la vara y extendió la vara, y con grandes milagros y manifestaciones y reprensiones también sobre los egipcios, sacó Dios a su pueblo con brazo fuerte, con mano extendida, de tal forma que Josué se convirtió en parte de toda la historia. Pero en toda la historia nos dice que Josué estaba al pendiente de Moisés, estaba sirviéndole constantemente, estaba a la expectativa de todo. Entonces llega el momento cuando Moisés termina su misión, termina su ministerio, y le da curso al ministerio de Moisés Josué.
¿Por qué le dio curso Josué al ministerio de Moisés? Porque era un fiel servidor. Ahora veo yo que Eliseo lee la historia y se da cuenta en qué radica el éxito en la obra de Dios, en qué radica el éxito en las cosas de Dios, y precisamente radican en el servicio. Paz de Cristo. En la forma de servir, en la prestancia, el ser solícito, en el estar en la mayor disposición de hacerlo. ¿Sabe que también el apóstol Pablo menciona a un personaje que se convierte en el sustituto de él? Fue Timoteo. Aquel jovencito aprendió precisamente de todos estos relatos y vio en qué radicó el éxito de estos grandes hombres. Inclusive Jesús en la carne, en la naturaleza humana, nos da, hermano, una pauta a seguir y nos dice en qué radica la bendición en la vida del creyente. El capítulo 20 del libro de San Mateo, me gustaría rápidamente que pusiese mucha atención a ello, porque en este versículo encierra una promesa, una bendición enorme. El capítulo 20, versículo 28 dice: y como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesucristo, paz de Cristo, hermanos, el autor de la vida, el Mesías, el Salvador del mundo, vino precisamente a poner la muestra a que realmente venía. Él dice: yo no vine para ser servido, yo vine ¿para qué? Para servir. Y él mismo dijo: el que quiera ser mayor, sirva a los demás. Y deja, hermano, el apóstol Pablo muy en claro en el libro de Filipenses, hermano, porque realmente el apóstol Pablo fue un hombre que estuvo muy al pendiente sobre el ministerio de Jesús, de todo lo que se le narró de parte de las columnas principales y de lo que le había revelado el Espíritu Santo. Y en el libro de Filipenses capítulo 2 nos menciona allí en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Cristo Jesús vino a servir, vino a ser un siervo de todos. Si usted se fija en el capítulo 13 del libro según San Juan, cuando el Señor se encorva y toma aquel lebrillo y la toalla en sus manos, dice que empieza a lavar los pies de los apóstoles. Y hay 4 cosas maravillosas que emiten un mensaje poderoso en este relato cuando Jesús se encorva ante los discípulos, y uno de ellos se resiste porque lo común o lo obvio, como luego se dice, o lo que forma parte de la cultura, en cierta forma parece ser que Pedro tiene una gran razón, porque dice Pedro: a mí no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús contesta: mira, si no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino de los cielos. Lo que hago yo ahorita tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y vemos que hay 4 cosas tan asombrantes, y una de ellas aparece lo que es el servicio. Primeramente es un acto de amor, un acto de hospitalidad, y el otro es un acto de servicio, el otro es un acto de obediencia. O sea, el servicio para nosotros se debe de convertir, hermano, en una oportunidad que Dios nos da, en un privilegio que Dios nos da. Lamentablemente hoy en este tiempo brillan por su ausencia muchos hombres y mujeres con un tinte religioso, lamentablemente, que a veces parece ser la pura verdad, pero a la hora de los hechos dice todo lo contrario. Me decía el día de ayer que estaba con un hermano y me mencionaba, muy decepcionado, está pasando por una situación muy compleja, muy difícil en su vida con su esposa, está ahorita debatiéndose entre la vida y la muerte, y me decía el hermano: hermano, ¿qué pasa? Dice: la mayoría conocemos la Biblia, conocemos la palabra, pero hacemos todo lo contrario. Él se incluye. Y él se refería a un acto
tan simple, a un acto de servicio. ¿Por qué no nos convertimos en verdaderos servidores? Me decía él. ¿Por qué cuando más necesitamos el apoyo del hermano, de la hermana, el servicio de él, la diestra, por qué lamentablemente no está ahí? En estos tiempos, paz de Cristo, hermanos, las iglesias están llenas de gente religiosa, de gente que ocupa un asiento solamente en las iglesias, pero que a la hora cuando se requiere de hacer uso de sus capacidades, de su servicio, voltea la espalda. Hay demasiado mínima gente que está en la mayor disposición de servir. Siempre nos están o siempre estamos esperando que nos diga: hermano, acomídase, hermano, ayúdenos. ¿A qué se debe? Parece ser que ignoramos que las bendiciones radican en el servicio. Eliseo se convirtió en un hombre por parte de Dios que honró al pueblo, y sus milagros fueron el doble que hizo Elías. Eliseo fue un servidor, Josué fue un servidor, Timoteo fue un servidor, y se habla mucho de ellos. Fueron usados poderosamente. Hay gente que anhela ministerios, hay gente que busca dones espirituales, que busca carismas, hay gente que busca ser mencionada, gente que busca lugares de honra, ser colocados en los mejores puestos, el ser mencionados. Pero tristemente, muchos de ellos se quedan solamente con ese sueño que nunca pudieron lograr, que nunca pudieron obtener. Amado hermano, hace falta gente servidora, hace falta gente presta. Cuando yo me meto al servicio, empieza Dios a bendecirme, empieza Dios a prosperarme, empieza Dios a colocarme en lugares de honra, en lugares especiales donde su nombre es glorificado. Hace falta gente con esta característica. Todos quieren tener privilegios, a todos nos gustan los beneficios, pero muy pocos nos gusta sin que nos digan: hermano, ayúdame, cuando por sí mismo nosotros: yo lo hago, hermano, yo lo hago, hermana, no se preocupe, tenga toda la confianza de que así va a ser. Póngase de pie. ¿Cuántas veces Dios le ha dado la oportunidad, hermano, de hacerlo y no lo hace? ¿Cuántas veces ha hecho usted caso omiso a la necesidad que apremia? ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad? Yo no estoy buscando ser mencionado por usted. Yo no estoy buscando un lugar de privilegio y que digan la gente: mira al hermano. Yo estoy buscando la bendición de Jehová. Y esta es una forma, esta es una manera de cómo mostrar que realmente amo a Dios. Cuando soy solícito, cuando soy presto para servir, no importa en el terreno que sea, no importan las circunstancias. Tristemente, muchos hombres tendrán muchas cualidades, muchas habilidades y podrán tener un gran carisma, pero muy pocos hombres Dios los respalda. A muy pocas mujeres Dios les respalda, porque no les gusta este honroso trabajo.
servir. Servir. Sabe que su servidor, cuando promueve alguna actividad aquí en la iglesia, me preocupa bastante porque hay hermanos, y está bien, qué bueno aquellos hermanos que pudieron estudiar y están atrás de un escritorio, están atrás de una computadora, están desarrollando trabajos donde no usan mucho lo físico. Quizás a algunos otros les ha tocado trabajos más duros. Hace 24, 25, 26, casi 27 años fui llamado al ministerio y nos iniciaron como diáconos. Me quedó muy grabada en mi mente lo que esto representaba, lo que esto implicaba, lo que esto se significaba. Fue un sábado y al domingo presentarnos al culto. En aquel evento íbamos con nuestra mejor camisa, con nuestros mejores zapatos, e íbamos bien vestidos con nuestra corbata, porque así lo habían exigido. Y todos nos presentamos. Me acuerdo yo que no alcancé yo a estrenar una Biblia nueva para empezar ese ministerio, y traía una Biblia grande. Ya había tenido bastante uso, y cuando dijeron abran su Biblia, pude ver la Biblia de los demás nueva, de piel. Algunos traían su portafolio, otros traían su traje. Al siguiente día, después de la ceremonia, varios hermanos que habíamos sido iniciados casi invadieron la plataforma de tomar el asiento para que los vieran que el día de ayer habían sido iniciados y ahora ya estaban en la plataforma. Yo no alcancé. Llevaba una camisa blanca y por ahí un hermano se le ponchó el carro. Me quité la corbata y fui a ayudarle para desponchar el carro. Le habían dado unos picayelazos al carro. Y me dijo un hermano: hermano, ¿qué está haciendo? Usted debe de estar ahí arriba. Mire, se va a ensuciar la camisa blanca. Yo me sonreí y le dije: sabe que la palabra diácono significa servidor, significa criado. Eso significa servidor. Y eso se me dijo cuando yo emprendí este trabajo, que era servidor de la iglesia. Ande limpio o no ande limpio, ande con traje o no ande con traje, yo tengo que servir. Algunos corrían para ganar el asiento ahí en la plataforma. Yo andaba con un trapeador y el bote, porque a veces los niños tiraban la leche ahí en el piso, y de repente se paraba el aire y corría por la escalera rápido y a ver qué tenía el aire. Muy pocos en este tiempo quieren servir. Hay quienes, cuando se trata de servir, se voltean a un lado. Un personaje muy mencionado en el campo de la música, no digo nombres ni marcas, pastor, les habían dado instrucción para desarrollar un trabajo más elevado, en otra esfera más elevada de servicio. Y dice que a la semana lo citó el pastor y él se llevó su portafolio e iba con su traje. Lo citó a él y a otros dos. Y cuando llegó con su portafolio, llega muy cambiado, le dijo: se trata de lo siguiente, unos de los sanitarios de las mujeres y otros por acá caños están completamente tapados, y vamos a destapar y a sondear todo para sacar todo lo que está obstruyendo en las vías que va para allá, para el drenaje. Y se quedan viendo unos a otros. De eso se trata, les dijo. Unos se rascaban la cabeza.
A Eliseo no le interesó, le servía. Josué le servía a Moisés, Timoteo le servía a Pablo. ¿Qué piensa usted hacer, hermano? Si de esto se trata el evangelio, si Jesús le sirvió a los apóstoles, ¿cuántos queremos servir? Hay quienes han abandonado hasta sus ministerios, su trabajo tan honroso. Yo ya no voy a hacer esto, yo ya no voy a hacer aquello, que pongan a otro. Se da el lujo de desprenderse de trabajos tan honrosos, de servir en la iglesia. Qué triste es eso, que en lugar de adherir y de involucrarse más, se va soltando más. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos queremos servir? Dijo la frase de un hombre en una de sus máximas: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Otro dijo de una manera tan práctica: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta tarde: perdóname, Señor, perdóname porque he deshonrado lugares tan especiales, los he tenido en poco y me has dado la oportunidad de hacerlo y no lo hago? Me has dado la oportunidad de servir y no lo hago. Cierre sus ojos. Señor, mira, son pocos los hermanos, pocas las hermanas que se ponen a la orden, Señor, que están en la mejor disposición de ser útiles en el trabajo que se les asigne, Señor. A mí como pastor hasta se me es complicado a veces comisionar algunos trabajos porque el hermano anda muy limpiecito, Señor, y no quiere lastimarse sus manos, no quiere ensuciar su ropa. Señor, yo te pido que mandes un espíritu de Eliseo, ese espíritu que abundó en Josué, en Timoteo, que fueron hombres solícitos, prestos para servir, Señor. Que aún tú nos diste el ejemplo, Jesús, que no es mayor